Mateo capítulo 18 y el versículo 20. Mateo 18 y el versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vamos a leer ahora en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 y el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hasta aquí esperamos la bendición del Señor sobre su palabra. Gracias al Señor por la suficiencia de su palabra. Y en una conferencia como esta, la preocupación es que haya palabra para todas las necesidades presentes. Hemos oído bastante ya enseñanza en relación a el noviazgo, el matrimonio, la familia. Pero también es necesario ser recordado de los principios bíblicos de congregarnos en el nombre del Señor. Y estamos pensando especialmente en nuevos creyentes. Yo sé que lo que vamos a decir son cosas bastante trilladas y conocidas por la mayoría de los creyentes, pero presente con nosotros hay muchos que están comenzando en los caminos del Señor. Estamos contentos de verles, interesados en asistir a estas reuniones y escuchar la palabra de Dios. Y quisiera, con estos versículos por delante, tratar de impresionar nuestros corazones una vez más con el gran privilegio que es congregarnos en el nombre del Señor en una asamblea bíblica, es decir, de acuerdo a la palabra de Dios. No tenemos duda de que en toda la tierra no hay nada tan precioso para nuestro Señor que una asamblea congregada en el nombre del Señor. Esto no es jactancia. Eso es lo que vemos en su palabra. El gran aprecio que el Señor tiene, estima por aquellos que guardan su palabra y no niegan su nombre. Ojalá que todo creyente en la reunión en esta tarde pueda tener esta convicción de que no hay otro lugar en todo el mundo como una asamblea congregada en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso realmente? Ese versículo que citamos tanto en Mateo capítulo 18, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y a veces aún nosotros lo usamos fuera de su contexto, y 2 o 3 hermanos se reúnen para orar por un propósito y citan este versículo. Bueno, aquí estamos, 2 o 3 congregados en el nombre del Señor. El Señor ha prometido estar con nosotros. Bueno, no dudamos que el Señor esté con el creyente, pero realmente eso no es el significado del versículo. El contexto de este versículo, leyendo los versículos anteriores, está hablando por primera vez de la iglesia en su sentido local, en una localidad. Tal vez deberíamos distinguir de una vez para los nuevos creyentes, especialmente, que cuando se habla de la iglesia en la palabra de Dios, por supuesto que no tiene nada que ver con un edificio físico. Este local no es la iglesia.
La iglesia se reúne en este local. La iglesia está compuesto de creyentes. A veces nosotros mismos nos equivocamos y se oye, hermanos, o se pone una foto del local y dice asamblea de tal y tal lugar. Eso no es la asamblea. La asamblea somos los que nos congregamos en ese lugar. Pero la palabra iglesia en la Biblia se refiere entonces primeramente al conjunto de todos los creyentes en este tiempo de la gracia de Dios, de la dispensación de la gracia, es decir, desde el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, hasta el rapto de la iglesia, un evento que estamos esperando de un momento a otro. ¿Cómo sería si fuese esta tarde? Este local quedaría casi vacío. Quedarían solamente ustedes, apreciados amigos, que no son salvos todavía. Se quedarían atrás. Pero todo verdadero creyente, en todos estos casi 2000 años de historia, pertenece a la iglesia que se llama en Efesios la iglesia, la cual es su cuerpo, el cuerpo de Cristo. No importa dónde se congreguen, si está equivocado en cuanto a la doctrina, si no está viviendo bien, pero si es un verdadero creyente, pertenece a esa iglesia desde el mismo momento de creer. Ya forma parte de la iglesia que es su cuerpo. Pero también la misma palabra iglesia se usa en el Nuevo Testamento para un grupo de creyentes que mantienen testimonio para el Señor en una localidad. Y ese es el aspecto que tenemos aquí en Mateo capítulo 18. El contexto es un problema entre dos hermanos. Y el Señor está indicando cómo es que se resuelve ese problema. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él juntos. Trata de resolver el problema personalmente con el hermano. Si eso no es posible, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ese es el próximo paso. Y debemos seguir esos pasos, hermanos. Y si eso tampoco resulta en resolver el problema, el próximo paso es decirlo a la iglesia. Es claro que no se podría decir a todos los creyentes en todas partes del mundo, la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Está refiriéndose a la iglesia en una localidad que puede intervenir para la resolución de este problema que hay entre dos hermanos. Entonces, ese es el contexto. Y entonces el Señor dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Como muchas veces hemos oído, la palabra iglesia significa llamados fuera de. Es un conjunto de personas que han sido llamados fuera de este mundo en todos sus aspectos, aún su aspecto religioso. Hemos salido fuera del campamento, como dice en Hebreos capítulo 13, a la persona misma de Cristo. Esa es una iglesia. ¿Y qué significa congregado en su nombre? Bueno, hacer algo en el nombre de una persona es representar a esa persona. Es estar autorizado por esa persona. Entonces, una asamblea congregada en el nombre del Señor está representando al Señor Jesucristo. Él está presente espiritualmente, pero no visiblemente, y la iglesia lo está representando. Pero también la iglesia ha sido autorizada por el Señor. Está haciendo todo de acuerdo a su voluntad. No sé si debo tomar el tiempo, tal vez sí, para tratar de explicar esto mejor. Tenemos un ejemplo muy claro en el Antiguo Testamento, cuando David estaba en ese periodo de rechazamiento, huyendo de Saúl, y él mandó a algunos de sus siervos
aquel hombre Nabal, porque ellos habían estado cuidando las pertenencias de Nabal. Y David envió, creo que eran 10 de sus siervos, para decir a Nabal, presentar a Nabal una petición en nombre de David. Ellos vinieron, esos siervos, no en su propio nombre, vinieron representando a su líder, David, y hablaron en nombre de David. Era como si David mismo estuviera presente. Eso es lo que significa congregarnos en el nombre del Señor. Estamos haciendo todo como si el mismo Señor estuviera presente, y Él está presente, aunque no físicamente, y todo lo que hacemos debe estar de acuerdo a su voluntad. Entonces no podemos decir, hermanos, que estamos congregados en el nombre del Señor si estamos haciendo algo que Él no autoriza hacerlo. ¿Y cómo sabemos eso? Por su palabra. Todo está aquí. No podemos añadir a lo que Él nos ha revelado, ni quitar de ello. ¿Será que el Señor está agradado de todo lo que estamos haciendo en la asamblea? ¿Todas las prácticas están de acuerdo a su palabra? Bueno, si así es, el Señor promete, allí estoy yo en medio de ellos. Esta es una tremenda promesa, apreciados hermanos. Algo que perdemos de vista muchas veces. Nos acostumbramos tanto, tal vez, a haberlo oído y saberlo, que dejamos de sentir lo que realmente significa. Allí estoy yo en medio de ellos. La presencia del Señor en medio de su pueblo. ¿Cuánto debe eso impactar nuestros corazones? Que el Señor está aquí. Cuánta reverencia, cuánto cuidado. Sabiendo que el Señor está aquí, yo no quisiera hacer absolutamente nada que entorpezca de alguna manera el orden o la realidad del sentir de la presencia del Señor en medio de su pueblo. Allí estoy yo en medio de ellos. En medio significa tomando el lugar de preeminencia. A veces nos fijamos mucho en las personas que actúan públicamente, los hermanos que se levantan. Pero no perdamos de vista, hermanos, que el que tiene la preeminencia, el que debe recibir la gloria y la honra, todo gira alrededor de la bendita persona del Señor Jesucristo, que está en medio de nosotros. Pero realmente lo que está en mi corazón es este modelo que tenemos en el Nuevo Testamento para una asamblea congregada en el nombre del Señor. ¿Cómo debe ser la asamblea? Tenemos el ejemplo de aquella primera iglesia en Jerusalén. Y estos versículos que muestran las prácticas cotidianas de esta asamblea. Aquí en la palabra de Dios tenemos el patrón para nosotros seguir, el modelo. Y como muchas veces hemos oído en estos dos versículos, tenemos como 7 columnas, 7 verdades fundamentales de gran importancia que caracterizan a toda asamblea congregada en el nombre del Señor. Hay 3 cosas que suceden normalmente una sola vez. Las 3 primeras cosas en el versículo 41 de Hechos 2 son eventos únicos en la vida, deben ser. Recibieron su palabra, fueron bautizados, se añadieron. 3 pasos, digamos, de estar en el mundo afuera y en el pecado, a estar adentro formando parte, gozando del privilegio de ser un miembro de una asamblea congregada en el nombre del Señor.
primeramente recibieron su palabra, es la conversión. Cuando una persona acepta de corazón lo que Dios dice en su palabra, es salva. Ese es el principio de todo. De nada vale tratar de poner en práctica las otras 6 cosas si no se comienza por allí, si no hay una genuina conversión a Dios. La segunda cosa, el bautismo. El paso que sigue, ordenado por el mismo Señor Jesucristo. El bautismo en agua, conforme a la palabra de Dios, sumergidos. Y entonces, como un paso adicional, ser añadido o ser recibido, llegar a formar parte de la asamblea. Ya al final del versículo 21, después de estos 3 pasos, la persona está en una asamblea, gozando de ese privilegio de ser parte de la asamblea, de ser un miembro de una asamblea local. Y luego las 4 cosas en el versículo 42 son cosas que suceden, que son continuas, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, la enseñanza que los apóstoles daban verbalmente al principio, pero ya plasmado esas enseñanzas plasmadas en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, esa es la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles. En la comunión unos con otros, esa preciosa participación mutua en las mismas actividades, con un mismo propósito de mantener testimonio para el Señor. Tercero, en el partimiento del pan. Ese es uno de los 2 nombres que se da en la Biblia para la cena del Señor. Y no tratemos de darle otro nombre diferente. Es la cena del Señor y es el partimiento del pan. Ese culto tan especial que realizamos el primer día de la semana. La primera actividad que se hace en la asamblea en toda la semana es la cena del Señor. Ellos perseveraban en la celebración de la cena y finalmente en las oraciones. Ahora, lo que quisiera rápidamente en los minutos que me quedan es pensar qué pasaría si alguna de estas 7 cosas no se estuviese practicando en una, vamos a llamarla, supuesta asamblea. Una asamblea que profesa estar congregada en el nombre del Señor. ¿Qué pasaría si deja de cumplir? Si alguna de estas 7 columnas no se está practicando en esa congregación. Bueno, sencillamente, hermanos, en una medida más o menos, si una asamblea que profesa ser una asamblea congregada en el nombre del Señor deja de practicar alguna de estas 7 cosas, está mal. Está mal. Y puede llegar a ser sencillamente una congregación más en este mundo vasto religioso de congregaciones y no una asamblea congregada en el nombre del Señor. Es decir, lo que llamamos una denominación. La asamblea no es una denominación más, ni una denominación. ¿Qué es una denominación? Es un lugar que tiene un nombre. Un nombre. Por ejemplo, Iglesia Pentecostal, yo no sé qué, Bautista, tienen un nombre. Es lo que significa denominación. Se han puesto un nombre. La asamblea no tiene nombre. Quieren ponernos un nombre, pero no lo aceptamos. Pueden ponernos un sobrenombre, pero nosotros mismos no aceptamos otro nombre que el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros no somos la sana doctrina.
procuramos practicar la sana doctrina. Cuán importante es, como vamos a notar en la doctrina de los apóstoles, pero no nos llamamos la sana doctrina. Sencillamente somos hermanos congregados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Hace falta otro nombre? No, absolutamente. Cualquier otro nombre divide a unos creyentes de otros que tienen un nombre distinto. Pero el nombre del Señor Jesucristo nos une y no debemos aceptar ningún otro nombre. Sinceramente, hasta he tenido dudas a veces del nombre que ponemos en nuestros locales, local evangélico. Está bien, significa simplemente que ese edificio ha sido construido y está ahí con ese propósito de predicar el evangelio. Pero tengamos cuidado de no usarlo como un nombre que nos identifique y nos distingue de otros. Llegaríamos entonces a ser simplemente una denominación más. ¿Quiénes son ustedes? Los del local evangélico. Una denominación más. Pero, ¿qué pasaría si la primera columna no se tuviera en cuenta? No se practicara lo que tenemos aquí, una verdadera conversión a Dios. Si los miembros de la asamblea no son personas que han tenido esa experiencia del nuevo nacimiento, que han sido salvas de verdad, han recibido la palabra, llegaremos a ser como la iglesia de Sardis, en Apocalipsis capítulo 3, que tiene el nombre de que vives y estás muerto. Cuán importante, hermanos, es mantener la sencilla predicación del Evangelio, sin añadir otras cosas que pudieran despertar o emocionar las personas para que hagan una profesión liviana que no es genuina. Una persona que recibe la palabra, esa es una característica del verdadero creyente. El Señor Jesucristo dijo, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. ¿Cómo se conoce un verdadero creyente? ¿Cómo se distingue un verdadero creyente de uno que no lo es? Un verdadero creyente recibe la palabra, lo acepta, no discute con la palabra. Si la palabra lo dice, lo acepta y lo recibe. No dice, como muchas veces hemos oído, bueno, la palabra de Dios dice tal y tal cosa, pero, ese pero indica que no está recibiendo la palabra y pone en tela de duda la conversión genuina de esta persona. Si no se practicara el bautismo, ¿cómo sería? El bautismo, como todos sabemos, o tal vez deberíamos explicar para los más nuevos, es una representación de la muerte del creyente al pecado. Es como un entierro. La persona es sepultada debajo del agua, confesando de esa manera simbólica que ha muerto al pecado y al mundo. Si eso no es una realidad, hemos perdido nuestra distinción como asamblea. La asamblea tiene que ser algo distinto al mundo, algo separado del mundo. A algunas personas no les gustan esa palabra separación, pero ese es algo divino. En los primeros versículos de nuestra Biblia dice que separó Dios la luz de las tinieblas, y es una doctrina que pasa a través de toda la palabra de Dios. La palabra santificación, ser santo, significa exactamente eso, separarse del pecado. Nos ha preocupado recientemente que algunos, pensando en el bautismo, llegan a pensar que el asunto de, por ejemplo, una pareja que está viviendo en concubinato, bueno, quieren ser bautizados, han creído en el Señor. Un requisito para el bautismo es casarse. No pueden ser bautizados sin casarse. Es un requisito para el bautismo.
No, hermanos, no es un requisito para el bautismo simplemente. Es una evidencia de una nueva vida. Cuando la persona decide, no voy a seguir viviendo en el pecado de la fornicación. Tengo que separarme del pecado. Tengo una nueva vida en Cristo. Tengo que ser santo. No es simplemente un requisito para el bautismo, aun si nunca fuera bautizado. Debería sentir la necesidad de separarse del pecado y vivir una vida santa para Dios. Pero rápidamente se añadieron aquel día como 3,000 personas. Qué privilegio es ser recibido a la comunión de la asamblea. ¿Cuánto cuidado deben tener los hermanos? Ya hemos oído de esto en la conferencia, no tengo que abundar en ello. El cuidado que debe haber para que cada persona que llegue a formar parte de la asamblea sea un verdadero creyente. Ha dado evidencias claras. No podemos esperar la perfección en ninguna persona. Si yo tuviera que ser perfecto para ser bautizado, no estaría bautizado todavía. Pero sí deben haber claras indicaciones de que hay un cambio, una nueva vida, al ser recibido como un miembro de la asamblea. Pero si no practicáramos la doctrina de los apóstoles, ¿qué pasaría? Seríamos simplemente un grupo religioso más, guiándonos por principios humanos, sabiduría humana, y no por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que distingue a una asamblea de todos esos otros lugares alrededor? Aquí se practica la doctrina de los apóstoles, enseñada primeramente por ellos directamente, pero ahora escrita en nuestras Biblias, la doctrina de los apóstoles. Es algo que esa doctrina debemos llegar a conocerla, leyendo especialmente las epístolas escritas por el apóstol Pablo y los otros. Llegar a conocer esas doctrinas, esas enseñanzas, y asegurar que nuestra asamblea, cada creyente y colectivamente estemos practicando esas enseñanzas. Porque las hermanas están cubiertas en esta tarde, su cabeza. Es la doctrina de los apóstoles, los hermanos con la cabeza descubierta. El cabello no cortado de las hermanas, los hermanos recortándose el cabello. Esa es la doctrina de los apóstoles, todo está aquí. Y tantas otras cosas que podríamos mencionar. Si echamos a un lado esa doctrina, somos simplemente un grupo religioso más en este mundo, y no una asamblea, no una iglesia bíblica de acuerdo a la palabra de Dios. La comunión unos con otros, cuán importante es esto. Esta es una de las cosas que el enemigo trata de interrumpir y estorbar de tantas diferentes maneras. Pero hay recursos en la palabra de Dios. Ya hemos mencionado el contexto de Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti. Y hay otra porción paralela en Mateo capítulo 5. Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Son los dos lados del asunto. Cualquiera que sea la situación, hay manera de arreglarlo, para que gocemos de esa plena comunión los unos con los otros. El diablo va a hacer todo lo posible para estorbar esa comunión, porque no puede haber una asamblea sin esa comunión entre los hermanos. Pero para terminar, el partimiento del pan. Las asambleas son casi las únicas congregaciones que quedan, que todavía siguen practicando esto. Algunos lo hacen de forma eventual, de vez en cuando, cada tantos meses. Pero entendemos por la palabra de Dios que el partimiento del pan, la cena del Señor, es algo que debe practicarse cada primer día de la semana. Y gracias al Señor por ello. Yo no sé dónde estaría yo en esta tarde si no fuera por la cena del Señor. El Señor mandó hacer esto en memoria de mí.
el creyente obediente, va a hacer todo lo que está en su poder para estar presente cada primer día de la semana, porque el Señor lo manda. Pero para estar presente, participando de un mismo pan con todos los demás creyentes, tiene que haber esa comunión. Entonces, prácticamente, hermanos, la cena del Señor nos obliga a estar bien con todos nuestros hermanos. Porque si no estoy bien con mi hermano, no puedo sinceramente participar del mismo pan. Pero el Señor me manda a hacerlo. Entonces, obligatoriamente, antes de llegar el primer día de la semana, debo arreglar ese problema que tengo pendiente. Porque si no, y decido quedarme en casa, estoy desobedeciendo al Señor. Y si vengo y participo del mismo pan, lo estaré haciendo indignamente y corriendo el riesgo de ser juzgado por el Señor. Gracias al Señor por esta práctica bíblica de la cena del Señor. Privilegio de venir para adorar, pero también es una responsabilidad. Algo que el Señor nos ha dejado, que realmente nos guarda, nos preserva, nos obliga a mantener esa comunión los unos con los otros y con el Señor, por supuesto. Y para terminar, ¿cómo sería una congregación sin las oraciones? Yo creo que así sería la asamblea, si era una asamblea todavía, no lo dudamos, en la Odisea. Pero aquellos hermanos en la Odisea decían, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. ¿Para qué tener un culto de oración entonces? No tengo necesidad de nada. Oh, que el Señor nos guarde de esa actitud y nos ayude a sentir nuestra verdadera necesidad, porque sí la tenemos. Si no la sentimos es otra cosa, pero sí la tenemos. No podemos, absolutamente no podemos mantener testimonio para el Señor sin Él, sin su ayuda. Le necesitamos, y las oraciones, el culto de oración y las oraciones del pueblo del Señor son una evidencia de nuestro sentir de esa gran necesidad. Que el Señor nos guarde entonces, hermanos, apreciar la asamblea. No hay otro lugar como ella, pero si así es, meter todo nuestro esfuerzo en apoyar y ayudar en la asamblea, no ser un estorbo en la asamblea, no ser una piedra de tropiezo. Si la asamblea es lo que estamos diciendo que es, y sabemos que es así, algo tan precioso para el Señor, eso es lo único que vale la pena. Perder la vida en otras cosas no va a tener ningún resultado para la eternidad. Que el Señor nos ayude y Él bendiga su palabra.